Bienvenidos, iglesia. Gracias por estar aquí de nuevo. ¿Cómo están todos? Amén, gloria a Dios. Um, Hoy vamos a continuar en Mateo, um, Mateo 4. Gracias por estar aquí otra vez y ah, bienvenidos a todos y es un placer tenerlos con nosotros de nuevo. Voy a compartir del libro de Mateo y vamos a estar ah, de 4 al 11. Y vamos a leerlo y luego vamos a compartirlo y a repasarlo en todos para escuchar la palabra del Señor. So, Mateo 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó. Después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di esta piedra que se convertirá en pan. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Jesús le respondió: las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. ¿Quién nos está enseñando la palabra? Mateo, ¿qué nos está diciendo aquí? Que Jesucristo fue tentado en el desierto. Nos está mostrando que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Jesús era humano como nosotros y fue tentado por el diablo. Él tuvo el poder para resistir. Él tuvo el poder para no caer en esa tentación. Él es capaz de vencerlo también. Él tuvo la fortaleza, algo que a nosotros nos gana siempre la tentación, algo que nosotros no tenemos el poder para hacer, pero pues Él es el Rey de Reyes, Él tiene ese poder y es el Hijo de Dios. Nosotros también seremos puestos a prueba, dice, con las tentaciones, pero nosotros sí podemos fallar y Él no fallará ahora ni nunca. Dice, Él también tentó a Eva en el comienzo y Eva Satanás tentó a Eva y Eva así cayó en el pecado. Fue cuando empezó la desgracia por el pecado. Entonces, Dios es grande y poderoso. Constantemente está luchando contra quienes obedecen y siguen a Dios. Satanás siempre está atacando a las personas como las que están ya en la iglesia, que
una guerra espiritual grande sobre las personas que están queriendo obedecer la palabra de Dios. Son las que tienen más ataques, más guerra espiritual. Entonces, mm, Satanás sabe por dónde atacar y quiere destruir a las personas. Pero gracias a la gracia del Señor nosotros estamos protegidos y tenemos ese protección del Señor. Le dice el versículo 4, Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Allí estaba hablando a Jesucristo. Dice, ¿qué nos indica Jesús? Que la palabra de Dios es alimento espiritual para nuestra vida. Así como nosotros nos alimentamos con comida y tenemos hambre y saciamos nuestra hambre y quedamos satisfechos, así debemos de buscar la palabra como alimento espiritual para nuestros corazones y para protegernos de esas mentiras del diablo, de Satanás, del demonio que siempre nos está atacando, que es calumniador. El Evangelio dice Romanos 10:3-17. Vayamos a Romanos 10:13-17. Dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo puede ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él al menos de que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso la Escritura dice, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia. Porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero preguntó, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. Eso es lo que este versículo nos enseña. Nosotros estamos aquí como iglesia para compartirles el Evangelio y muchas veces los amamos confrontándolos y diciéndoles lo que la palabra dice. Los amamos y queremos que sean salvos, que alcancen el reino. Igual nosotros no somos pecadores y fallamos, todos los días fallamos, fracasamos, pero la gracia del Señor nos mantiene fortalecidos. El Espíritu Santo reina en nosotros Él es el que nos alimenta, nos dice, esto está mal. Y por otro lado, Satanás ataca de diferentes formas. Ataca cuando a tu familia, tú un hijo enfermo, o la guerra espiritual de los sueños de tus hijos. Te atacas de diferentes formas. ¿Por qué? Porque estás queriendo compartir el evangelio de Cristo. Y eso es lo que no le agrada a Satanás. Eso es lo que a él lo enfurece. Y hace de todo lo imposible para que nosotros no escuchemos de la palabra de Dios. Después el diablo llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, el punto más alto del templo. Dijo, si eres hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Dice, Jesús fue capaz de resistir las tentaciones del diablo, porque no solo conocía las escrituras, también las obedecía. Nosotros conocemos las escrituras o sabemos y
Y a veces Satanás nos ataca y nos dice, esto está mal, pero uno a veces falla porque muchas personas no tienen la palabra en su corazón, no tienen a Cristo en su corazón. Muchos necesitamos arrepentirnos para aceptar a Cristo en corazón y llenarnos del Espíritu Santo. Cuando esto sucede en nuestras vidas, el Espíritu nos dice a nosotros, hey, esto está mal. Entonces es cuando Dios hace la obra en nosotros, nos enseña el pecado, nos enseña qué es lo que está mal. En Efesios 6:17 nos explica este versículo. Efesios 6:17. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Con esta palabra nosotros nos podemos proteger de todos los ataques del enemigo, de las tentaciones del enemigo, de las tentaciones que Él nos pone, porque Él sabe nuestra debilidad y ahí es donde Él pone el enfoque, Él nos ataca por ese lado. La palabra de Dios es una espada para, para el combate espiritual. Dice que conocer los versículos bíblicos es un paso importante para ayudarnos a resistir los ataques del diablo, pero también debemos obedecer lo que dicen. Fíjense que Satanás había memorizado las escrituras, pero no las obedecía. Conocer y obedecer la Biblia nos ayuda a seguir los deseos de Dios en vez de los del diablo. ¿Qué nos enseñan a nosotros? Nos enseñan a que tener una disciplina con la palabra de Dios, escuadriñar la palabra, todos los días tener la comunión con Dios, leyendo nuestras escrituras. Entonces, así es como nosotros nos podemos proteger de las tentaciones, de las mentiras del enemigo, del diablo, de todo lo que Él nos pone en la vida, en el mundo, en el mundo, porque estamos expuestos día con día afuera, estamos en el mundo, en la calle, y Él siempre está esperando la oportunidad para atacarnos. ¿Qué es lo que nuestra iglesia quiere para nosotros, para nuestra vida? Que todos alcancemos la salvación, que lleguemos a ser hijos de Dios. Y después de que ustedes también son hijos de Dios y alcanzan la salvación, ustedes pueden ir con su familia, porque es lo que más deseamos nosotros, que toda nuestra familia sea salva, que toda nuestra familia quede en Cristo Jesús y que toda nuestra familia llegue a la eternidad. La palabra dice que todos somos eternos, pero van a ser eternos en el infierno y van a ser eternos en el cielo. Es la decisión de cada quien, la decisión que su corazón quiera decidir. Ustedes escuchan el evangelio, la palabra, uno lo predica o lo comparte y ustedes van a tomar la decisión de qué es lo que quieren para su vida. Dios les está hablando en este momento a sus corazones, a ustedes, para que tomen la decisión, para que ustedes reconozcan quién fue el que murió por sus pecados y que verdaderamente murió por nosotros. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba el Señor tu Dios. Mateo 13:41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitará del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. ¿Qué nos está diciendo aquí el versículo?
que se lleva a llevar a todos los pecadores, que quitará del reino a todos los que produzcan pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Tenemos dos opciones: obedecer y continuar en la palabra de las Escrituras, o personas que están en lo malo y que hacen lo malo, esperar el juicio de Dios, esperar lo que Dios tiene para esas personas. Nosotros, como les dije, somos pecadores y fallamos porque nuestra carne es pecaminosa, nuestra carne falla. Pero la gracia del Señor es que tenemos el Espíritu Santo que nos protege y nos enseña, nos ayuda, que nos comparte estos versículos de la palabra de Dios. Y eso es lo que a uno le reanima y le da el temor de Dios. Y cuando uno tiene el temor de Dios, ya ve las cosas diferentes, ya sabe ah, que hay, estas son las promesas de Dios. Este libro son promesas que se cumplen y son promesas que van a pasar, están escritas para aquí y para la eternidad. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, dijo Jesús, porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Aquí Jesucristo reprendió a Satanás con autoridad, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el que tiene el poder, el máximo. Entonces, Satanás no pudo con Él porque Él quería tentarlo y quería que no se cumpliera la misión de Dios para él, que era venir y él ser crucificado por nuestros pecados. Él quería que antes, Satanás quería que antes él mostrara su poder divino, pero antes estaba a prueba por el ayuno y él quería que él saliera que él mismo se mostrara su poder divino, ¿sí? Y eso fue lo que no pudo Satanás con él. Judas 1:9. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Dice: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue, llegaron los ángeles a cuidarle. Dios tiene ángeles, tiene un ejército de ángeles que cuida a todos nosotros también. Él tiene muchas personas, por decir, aquí en el mundo que nosotros no sabemos y que son también ángeles, que son los que nos hablan la palabra de Dios, que nos comparten el Evangelio. Él tiene por todo el mundo compartiendo el Evangelio. Son sus ángeles, son las personas que Dios ama, que Dios tiene en el mundo para rescatarnos a todos de todo el pecado, de todo lo que hay en el mundo, de todo lo malo. Él tiene para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros queremos para ustedes, iglesia? Queremos que sean salvos, que busquen a Cristo, que se arrepientan,
que, que sepan que hay un Dios que los ama, que hay mucho camino que recorrer, pero arrepintiéndose en este momento y como la semana pasada estuvimos repasando, dar un giro de 180 grados en nuestra vida, arrepentirse y partir de este momento caminar con Jesucristo, reconocer que Él fue el que murió por nuestros pecados, caminar en santidad, buscar a su reino. Es difícil, les digo, y es duro, y vamos a fallar, pero la misericordia de Él es grande. Él no nos va a fallar, Él nos va a sostener y vamos a tener am, la fortaleza de Él. Vamos a caer, a trompezar, porque somos humanos, porque nuestra carne, les digo, es pecaminosa y no tenemos el poder, pero confiando en Cristo Jesús podemos hacer eso más y porque Él va a estar obrando por nosotros. Él va a estar haciendo la obra y el milagro en nuestras vidas. Judas 1:23, la palabra, yo estuve repasando, he estudiado la Biblia, pero como somos creyentes nuevos, empezamos desde el Antiguo Testamento y vamos poco a poco. En estos días que he estado leyendo, Dios me puso en el libro de Judas, que nunca lo había leído porque soy nuevo, pero este libro de Judas me tocó mucho y me dio estos 2 versículos para compartirles, porque esto lo hizo en mi vida y esto lo puede hacer en la vida de nosotros mismos. Judas 23. Rescaten a otros, arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros, muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Este versículo me llegó mucho porque cuando nosotros empezamos en la iglesia, también fuimos de rebelión. Y este versículo nos está enseñando que nuestra iglesia quería rescatarnos de donde estábamos nosotros, del mundo, del pecado, porque empezamos como oyentes y creyentes, pero empezamos como con un pie aquí, decimos nosotros, los hispanos, y un pie acá, un pie adentro y un pie afuera. Empezamos incrédulos o que no sabíamos bien de la palabra. Pero ya leyendo este versículo, gloria a Dios por lo que la iglesia estaba haciendo en nuestras vidas. Por ahora, gloria a Dios porque todo lo que está haciendo y hasta dónde Dios nos ha puesto. Eso es lo que a mi corazón, a nuestros corazones nos anima. Se les voy a repetir, dice, rescaten a otros, arrebatándolos de las llamas del juicio. Es lo que nuestra iglesia quiere, rescatar a todas las personas que están perdidas, compartirles el evangelio, darles el amor que de Cristo, que todos seamos una familia grande, 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 una familia de amor, de mucha bendición para todos. Incluso a otro, muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Nos han enseñado a que seamos confrontadores, a que los confrontemos, a que nos confrontemos nosotros mismos. Ese es el amor de Cristo, esa es la bendición que Dios nos da a nosotros, que tiene para nosotros. Y cuando tú confrontas a tu hermano, cuando tú le dices, estás en rebelión o estás en pecado, ese es el amor de Cristo, ese es el amor que nuestra iglesia les enseña a las personas que ama.
Y cuando uno obedece, tiene paz, gozo. Y cuando uno obedece, tiene mucha bendición, del Señor. Cuando pasas por tribulaciones y tienes mucha opresión, que estás pasando por el desierto, como tenemos en el boletín, estás pasando por el desierto y tú no obedeces la palabra, cuando tú estás en rebelión, es la palabra correcta, cuando estás en rebelión, cuando tu corazón está duro, cuando escuchas la palabra y nomás dices sí, 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 y verdaderamente nosotros nos cerramos porque pasó en mí. Cerramos nuestro corazón o ponemos la barrera en de no queremos que nos diga nada, no queremos, pero si la iglesia te confronta con la palabra es porque tiene amor por ti, porque quiere que seas salvo, porque quiere que llegues a conocer del reino de Dios, de lo bueno. Pero, ¿qué hace uno? Uno endurece su corazón, uno se protege, uno pone la barrera, uno no quiere aceptar el amor de Cristo. Eso es lo que se niega a uno, rechaza el amor de Cristo. No nos rechaza a nosotros porque nosotros insistimos, insistimos porque los amamos, porque los queremos, porque queremos que todos estén en nuestra iglesia, pero en una familia grande, que seamos parte de la familia de Cristo, que todos estemos en el reino con Él, disfrutando de todo lo maravilloso que va a tener para nosotros. ¿Y cómo es eso? En obediencia a su palabra, en obediencia a lo que Él tiene para nosotros. Todo esto es lo que comparte la palabra de Dios y el Evangelio de Mateo. Yo le doy gloria a Dios por sus vidas, porque en estos momentos ustedes están aquí. Y el enemigo puso muchas trabas, ah, muchos obstáculos para que ustedes no llegaran el día de ahora. Y es lo que estamos hablando. Que Satanás nos pone cosas en la cabeza, como pues nos puede tentar con el trabajo, nos puede decir, hey, aquí puedes trabajar hora domingo y ganarte unos dólares extras, pero ese es el Satanás. Y Dios estaba trabajando en tu vida en la semana pasada, la antepasada, que estabas llegando a la iglesia y el enemigo pues te ataca y de repente por ahí puede atacarte el enemigo. Pero gloria a Dios que hoy ustedes fueron varios victoriosos porque están aquí. Todos somos victoriosos porque estamos aquí, porque no escuchamos al enemigo y no pudo con Cristo. Y entonces están aquí escuchando la palabra, el evangelio, el amor de Cristo y la fraternidad de la familia en Cristo. Y cuando decidimos, por decir, ese trabajo, Dios nos disciplina. Si hoy trabajas y te olvidas de Dios, mañana te llega un bill de 500, de 700, lo doble de lo que ganaste hoy, lo perderás mañana. ¿Por qué? Porque así trabaja Dios. Así trabaja Dios y yo les digo, y hoy han tenido una victoria grande porque todos están aquí disfrutando de la palabra y del evangelio. El enemigo siempre va a estar atacándonos, siempre va a estar poniéndonos todas esas trabas, mentiras aquí en la cabeza, mentiras, tratando. A él no le agrada que tú vengas a la iglesia y que estés con una familia nueva en Cristo. A él no le agrada que tomes la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón y seguirlo por siempre. A él no le agrada porque te va a poner
muchas cosas, son infinidad de cosas que te pone en tu vida. Pero cuando tú decides seguir a Cristo y amar a Cristo y arrepentirte de todo y seguirlo de corazón, no nada más de beneficio o no sé cuál más cosas podrá haber, pero si lo recibes de corazón y sigues y pides a Él y le oras a Él, Él va a proveer todo lo que necesitas en tu vida. Él va a hacer milagros. Nosotros, como les dije, yo estuve como en, en rebelión primero y mi iglesia hizo esto, lo que decía Judas 1:23. Me estuvo amando y rescatándome de las llamas del infierno porque pues estábamos cercas y no me gustaría estar allá porque si con el asiento caliente en la camioneta no lo aguanto, imagínense ahí las llamas del infierno, cómo nos va a tocar, ¿verdad? Nuestra oración es que ustedes lleguen a ser salvos y reconozcan y crean en Cristo Jesús. Nuestra iglesia ama a Cristo, nosotros amamos a Cristo y los amamos a ustedes. Ese es nuestro deseo en nuestros corazones, que ustedes escuchen la palabra y que reciban la semilla que sea plantada en sus corazones. Necesitamos muchos guerreros para el reino de Dios, porque hay mucho que cosechar, pero habemos pocos guerreros, pocos obreros para el Señor. Necesitamos que todos que se pongan los pantalones, diría yo, para buscar de Dios y verdaderamente lo primero es leer las escrituras para que Dios nos hable, tener la comunicación con Dios, porque eso es lo primero que debemos de hacer. Gloria a Dios porque ya están en la iglesia y están recibiendo la palabra viva. Gloria a Dios por su vida porque o están obedeciendo y están buscando de Él. So, ahora que ya están escuchando ustedes la palabra, nada más es de que ustedes decidan, ustedes tienen la última palabra en su corazón, en su vida, pero, perdón, pero analicen la palabra, busquen de la palabra y verán, no, no creamos en nuestra inteligencia o tiremos a locos a los hermanos, yo antes decía los hermanos lelos o los hermanos aleluyas, pero ahora yo me doy cuenta de cuánto amor hay de Dios por medio de su Hijo, por medio del Espíritu Santo para nosotros, y es una gran bendición. Y cuando uno se arrodilla y le pide de corazón, cuando uno tiene la verdadera necesidad, cuando uno está pasando por la gran tribulación, cuando uno verdaderamente busca que necesita de Dios y cuando tú te arrodillas y le pides de corazón, pero más cuando Él te responde, ese te da un gran gozo en tu corazón. Eso es lo que te anima a buscar más de Dios. Eso es cuando tú miras la gran bendición, que no es prosperidad. La gran bendición es que cuando te salva un familiar, cuando te ayuda en una situación económica que de repente no sabes qué hacer y Él está ahí en el momento justo, pero porque estás de rodillas pidiéndole al Señor, porque estás implorándole,
pero Él sabe tu corazón, porque puede estar implorándole y seas falso, porque hay muchos falsos, pero Él sabe tu corazón. Y cuando verdaderamente tú perdón, te arrepientes y, y Él conoce todos los corazones de todos nosotros, y cuando Él sabe quiénes son sus hijos, Él responde y eso es la gran bendición de nosotros. Otra cosa que nosotros tenemos es nuestra iglesia, es de que siempre nos han enseñado, estamos permaneciendo en oración por todas las peticiones y esa es la gran bendición para nosotros, lo que nos está, a nosotros nos está alimentando, que por medio del poder de la oración, Dios Jesucristo ha respondido. Ese es el gran mensaje que tiene para nosotros. Él es, él es el que pudo vencer, el que pudo vencer todo. Jesucristo es el único, pero es de ánimo para nosotros y aprender que todo lo que el enemigo nos ataca, todo lo que el enemigo nos mete a la mente es de Satanás, es la opresión de Satanás, porque él está enfurecido, porque estés en una iglesia escuchando de la palabra, del evangelio. Él está enfurecido porque él no quiere que tú sigas a Jesucristo y en estos momentos y saliendo de esta iglesia, él va a atacarlos y va a poner muchas cosas, dudas, que es lo que él sabe poner, dudas, ah, muchas cosas en su mente, pero es él que no quiere que ustedes estén am, recibiendo la palabra. Hasta el enemigo, hasta sueño te va a dar porque no estás recibiendo la palabra de todo corazón aquí en la... Yo le doy gloria a Dios y le doy toda la honra al Rey y a Jesucristo porque estas palabras son maravillosas y la tentación ha sido siempre lo que nos ha llevado a la destrucción. En mi vida antes, o sea, escuchar, casi siempre fue escuchar la voz del enemigo, de Satanás, porque siempre metía cosas erróneas en la cabeza y hacíamos cosas erróneas. Pero ahora le doy gracias y gloria a Dios porque, pues, cosas que me pueda poner, el Espíritu está conmigo, el Espíritu de Dios, y ahora ya puedo discernir porque la palabra, me habla Dios por medio de la palabra y Dios me ama por medio de la palabra y me corrige, o sea, me hace ver mi pecado y no me hace escuchar al enemigo. Cuando el enemigo mete la duda en ti, pues tú buscas la palabra de Dios y Dios te responderá, Dios te dará la palabra a tu corazón. Y específicamente, si tú te arrodillas ante Él, Él específicamente te va a contestar por medio de un versículo, por medio de su palabra. Ahí mirarás, ahí mirarás la gloria del Señor. Vamos a escuchar un testimonio de mi hermano José, a compartir su testimonio para todos nosotros, para que ah, lo que Cristo, lo que Dios ha hecho en su vida y en su corazón, para que todos reciban palabra del Señor. Dale, dale el que sea. ¿Sí me escuchan todos? Buenas tardes a todos.
Pues realmente gracias por la palabra, brother, y la bendición y ánimo. Y es muy diferente estar sentado ahí y estar parado aquí. Quiero que sepan que no es muy fácil. Este, pues mi testimonio empieza esta semana pasada en mi trabajo. Me vino a mi mente hace algunos años ya. Yo tenía un amigo en Arizona, pastor, que cuando conoce uno de Cristo, se hace uno muy llorón también. Mi amigo, el pastor en Arizona, yo me acuerdo, pues yo andaba muy mal y en el mundo totalmente. Y me acuerdo una vez que yo le dije que yo quería conocer de Cristo, que quería que me enseñara. Y pues él nomás me dijo que qué bueno y todo, pero nunca me buscó ni sentí yo ese amor, ese apoyo. Pero esta misma semana yo dije, no tengo por qué yo guardar ningún rencor ni nada a él, porque ese tiempo no era todavía mi tiempo. Y todavía faltaba desierto por pasar yo para hacer el cambio total en mi vida y no hacerme orgulloso o no querer volver al mundo. Este, y, y pues sí, así pasó y después yo pues tuve mi primer familia y fracasé y tuve 3 hijos y fue algo terrible en mi pasado, en mi vida, que duré 4 años, casi 5 años, pensando que ya no tenía sentido, que vivía nomás por vivir, que no tenía perdón de Dios yo. Pero después ya que llegué aquí a Bosman, encontré la iglesia bíblica Petra y sentí mucho amor al llegar y empezaron a hablarme de verdad de Dios, de una esperanza, de, de que Dios perdona si uno se arrepiente de verdad, de corazón. Y yo empecé a ver la luz, empecé a ver el verdadero amor de Cristo porque yo no lo había sentido. Y ah, ahora, ahora tengo 5 hijos que me han perdonado mis fallas y mi familia, mis padres, mis hermanas. Yo pedí perdón a toda mi familia porque hice mucho daño cuando andaba en el mundo totalmente. Y ahora mis hijos, pues Dios me ha regalado mis 5 hijos para atrás y me siento realmente agradecido con Dios, con la iglesia, con mis hermanos, mucho apoyo todo el tiempo. Y, y ahora pues estamos en la lucha, estamos siguiendo adelante, porque no es fácil, no es fácil, siguen batallas, siguen tentaciones, siguen cosas, pero Dios va quitando todo eso. Realmente yo siento que en mí ha hecho un cambio grandísimo, eh, que ahora veo para atrás mi pasado y ahora, y es algo
realmente que no merezco, pero la gracia de Dios es grande. Ahora Dios me ha dado la tarea de guiar a mis hijos en su camino. Y es una tarea que quiero tomarla con todo mi corazón. Y quiero animarles que Dios cambia corazones, cambia vidas y arregla familias. Gracias. Esto que él les acaba de compartir, su testimonio, igual que yo, mi testimonio, es la obediencia a Cristo que nosotros decidimos por medio del poder de Dios, por el medio del poder de Cristo. No por nosotros, porque por nosotros nunca hubiéramos sido de nuestro corazón, sino que Dios ya tenía un plan y esta es nuestra iglesia y aquí vino igual que todos, como nos dicen, no es una coincidencia, es Dios el que está haciendo la obra en la vida de todos y por eso los tiene aquí para una gran obra. Todos tenemos cosas en nuestros corazones, nuestro pasado que nos ha afectado. Entonces, hay mucha palabra que leer, que recibir, mucho evangelio. Y esto es lo que nosotros hemos hecho, la obediencia a Cristo. Hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos dado el giro de 180 grados y caminar en Cristo. Hemos decidido amarlo y reconocer que Él es el Rey de Reyes y que Él es el único que puede y que tiene el poder para todo cambiarlo. Y para todos hay la segunda oportunidad y la tercera y otra, pero es que su corazón quiera, que su corazón sea el que se arrepienta verdaderamente y que lo busquen, que verdaderamente necesitamos de Él, porque solos nunca van a poder. Nosotros sentimos una opresión aquí porque la guerra espiritual está grande y está el enemigo atacándonos, a su familia, a nuestra familia, a la iglesia entera. Pero es una guerra espiritual que ustedes, cuando ustedes ya conozcan más de la palabra, cuando escudriñen más la palabra, van a sentir y van a saber de la guerra espiritual. Pero más que todo nos enseña nuestra iglesia es a tener la obediencia y a recibir a Cristo, a saber que Cristo murió por nuestros pecados y reconocer eso es lo que nos hace, nos da gozo en los corazones, que nos alimenta, que nos mantiene fuertes, que es por pura gracia que estamos parados aquí, porque pues por nuestra carne antes no podríamos y es por gracia del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por estos momentos, Padre, y por la palabra de mi hermano, Señor. Yo oro, Señor, por todos los corazones de todas las personas que están aquí, Señor, para que se arrepientan, Señor, y que busquen a una persona de aquí de la iglesia, Señor, que decidan en este momento, Padre, que este día sea su día, es el tiempo para que se arrepientan, Padre, y que busquen de ti, Señor. No que no nos ignoren, Padre, porque no nos ignoran a nosotros, Señor. Te están ignorando a ti, a tu palabra, al evangelio que es vivo y que tú estás aquí entre nosotros, Señor. Yo oro por cada persona, por esas personas que necesitan de ti, Padre, por el corazón duro de cada persona. Nosotros no podemos ayudarlos a nadie, Padre, pero tú sí, Señor, orando, pidiendo y reconociendo, Señor, que tú eres el Salvador, el Rey de Reyes, Señor. Yo oro por todas las personas que están aquí, por mis hermanos en Cristo, Señor, para que nos fortalezcas y que todo, Señor, que todas las cargas que tengamos, Padre, que en este día salgan, Señor, y que se vayan, que tú no las quites, Señor, que este día sea de gran bendición para muchas personas, que tú en su corazón, Señor, que cada persona se abra, Padre, y que sea una gran bendición para nuestra iglesia, Padre, y que haya más guerreros y obreros para tu reino, Señor, glorificándote a ti toda la honra y toda la gloria, porque tú eres santo, 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 Señor, y tú eres el Rey de Reyes, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús,
Amén. Muchas gracias por ver el sermón de hoy. Si quieren otros, vayan a la página web de YouTube donde pueden encontrar cada sermón cada semana. Gracias. Recuerde, por favor, pone like y subscribe. Bendiciones.